Vamos a desarrollar este taller en clase aquí, estos 8 puntos, en donde vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con el proceso de correlación y regresión. Para ello voy primero que todo a dar un breve repaso de qué significa correlación y qué significa regresión. La correlación es para un conjunto de datos, para dos pares de datos, por ejemplo, la estatura y el peso. Si ustedes intuirán que entre la estatura y el peso de una persona o de un conjunto de personas existe alguna relación, uno entendería que mientras más alta es una persona, pues más peso tiene. O sea que entre la estatura y el peso hay una correlación. Pero entre otras cosas que uno no sabe si existirá o no correlación, lo que vamos a desarrollar es una estrategia estadística para, dado un par de datos, un conjunto de datos en dos situaciones que normalmente se llaman X y Y, si entre ese conjunto de datos hay o no correlación. Si la hay, hacemos una regresión de esos datos, que es para calcular una ecuación que caracterice esos datos. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que se hace? Es lo que vamos a ver en este ejercicio. Para ello vamos a trabajar con estos datos que están ahí. Vamos a anotar acá los datos. Recuerden que X y Y, el primer dato es X y el segundo dato es Y. Entonces tenemos X y los datos para X serán 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los datos para X son, para Y, perdón, son 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 9, 6, 5, 7, 6. Bueno, ¿de qué corresponden esos datos? No nos interesa en este caso. Podríamos hacer muchísimos supuestos. Podríamos suponer, por ejemplo, que este sean el número de llamadas telefónicas y este es el número de productos vendidos de esas llamadas. Podríamos suponer que cualquier escenario, lo que nos interesa es de este conjunto de datos, y este conjunto de datos hay o no una correlación, una relación. ¿Sí será que están, que tienen algún comportamiento que nos permita hacer algunos análisis? Esa es la primera consideración. Y ese proceso se llama un análisis de correlación. Una vez que establecemos que sí hay la correlación, entonces hacemos la regresión. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con el punto 1 que está acá. Dice, vamos a dibujar un diagrama de dispersión. La razón de un diagrama de dispersión es para tener una idea de cuál es visualmente el comportamiento de esos datos. ¿Y cómo se hace un diagrama de dispersión? Se hace sobre un plano cartesiano, como en este caso. Solamente son datos positivos que estadísticamente se trabaja siempre en el primer cuadrante. Aquí en la X vamos hasta 10, entonces aquí vamos a dibujar 10 lineecitas. Y aquí tenemos la variable X, que normalmente es la variable independiente. Y la variable dependiente sería hasta 7, entonces acá subimos hasta 7. Y aquí tenemos Y. Vamos entonces a dibujar los puntos representados por cada uno de esos pares. El par 2, 2. Subimos 2 en X y 2 en Y.
sería más o menos ahí el punto. El punto 4, 3, avanzamos 4 en X y subimos 3 en Y. 5, 3, subimos 3 y avanzamos 5 en X. 2, 4, 5 y subimos 3. Luego sigue 6, 4. Luego sigue 7, 6. Luego sigue 8, 5. Más o menos aquí. 9, 7. Acuérdense, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces este era 9, 7 y el último que es 10, 6. Esa es nuestra primera observación, que es el diagrama de dispersión. Ustedes observan esta gráfica y visualizan si tiene algún comportamiento, y aquí vemos que más o menos están todos sobre esta línea que la podríamos imaginar aquí. Los datos están más o menos agrupados de esa manera. Como vimos en una clase anterior, el comportamiento de esta línea es una línea ascendente que tiene una pendiente positiva. ¿Por qué positiva? Porque es creciente por ambos lados. A medida que crece X, crece Y, o sea, es directamente proporcional. Ese es el primer punto. El primer punto decía, dibuje un diagrama de dispersión. Ahora, con ese diagrama de dispersión vamos a construir a mano alzada la recta. Entonces, vamos a tratar de la manera más, digamos, aproximada, a construir una recta aquí. Entonces, más o menos, esa recta iría así. Dice ahí a mano alzada, no significa que uno la tenga que hacer a mano alzada, sino pues con una regla se hace lo más cercanamente posible, de tal modo que todos los puntos queden lo más equidistante posible a la recta. Esta sería una recta a mano alzada de nuestros datos. Observen que, como les decía, está creciendo, o sea que ya sabemos que la pendiente es positiva. Ese sería nuestro segundo punto, que es construir a mano alzada la recta. El tercer punto no tiene nada que ver con estadística, porque dice, halla la ecuación matemática de la recta y considere dos puntos. ¿Se acuerdan en el repaso que hicimos matemático cómo se construye una recta matemáticamente? Con dos puntos. Es una de las maneras de construir una ecuación de una recta. Si vamos a hacer matemáticamente una aproximación de cuál será la ecuación de esta recta, ¿qué hacemos? Escogemos dos puntos. Ahí dice, sugiero los puntos, este que está aquí, que está muy cercano a la recta, casi encima de ella, que es el punto 4, 3. O sea, este es el punto 4, 3. Y escogemos otro punto cualquiera. Aquí en este caso, el otro punto supuesto es este que está aquí, que está a la X una distancia de 10. Y para la Y, aquí está 6 y aquí está 7, un poquitico antes del 7, y ahí aproximado, no es un valor exacto, un valor aproximado es de 6,7. Por esa razón acá dice que considere los puntos 4, 3 y 6,7. Con esos dos puntos en consideración vamos a hallar la ecuación de la recta. ¿Cómo se halla la ecuación de la recta matemáticamente? Vamos a considerar una de las ecuaciones de la recta más populares, que es y igual a mx más b. Esta es una representación de la recta en donde m, ¿qué es?
M es la pendiente y B es el punto de corte en el eje Y. ¿Cómo se hace? Con dos puntos. Entonces, con estos dos puntos, cualquiera de ellos se utiliza para calcular la pendiente, que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Cualquiera de los dos es el 2 y cualquiera es el 1. Vamos a suponer que este es el número 2 y que este punto va a ser el número 1. Podría ser al revés y el resultado es el mismo. Entonces, la pendiente aquí será igual a Y2, que vale 6.7. Entonces será 6.7 menos Y1, que vale 3. Y en el denominador tenemos X2, que vale 10, menos X1, que vale 4. La pendiente será igual a 6.7 menos 3 da 3.7 sobre 6. Y en sus calculadoras, si alguno me ayuda, ¿cuánto daría 3.7 dividido en 6? 0,61. 0,61. Entonces, 0,61, ¿qué es? La pendiente. El hecho de que sea positiva, ¿qué quiere decir? Que va creciendo, que va ascendiendo, y ya sabemos nosotros que si la pendiente es positiva, los valores son directamente proporcionales. Muy bien. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ya encontramos M en esta ecuación. Tendríamos que encontrar B. ¿Cómo hacemos para encontrar B? Escogemos cualquiera de estos dos puntos. Escojamos este que no tiene decimales y reemplacemos este punto en esta ecuación. ¿Cuánto vale Y? Y vale 3. Entonces 3 es igual a M, pero M ya la calculamos como 0.61 por X, y X vale 4 por 4 más B. Hemos reemplazado este punto en esta ecuación. Y vale 3, la pendiente vale 0.61, X vale 4 más B. Despejamos aquí la B, entonces para eso nos da 3 es igual 0.61 por 4, ¿cuánto da? 2.44 más B. Este que está sumando pasa al otro lado del igual a restar. Entonces 3 menos 2.44 será igual a B. ¿Y cuánto da 3 menos 2.44? 0,56. 0.56 igual a B. Entonces ya tenemos B y aquí tenemos M. Ya podríamos entonces escribir la ecuación de la recta matemáticamente hablando utilizando esta ecuación. Dice Y es igual a M, pero M vale 0.61X más B, pero B nos dio 0.56. Esta es la respuesta a este punto que está aquí. Halle la ecuación matemáticamente de la recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta matemáticamente? Es Y igual a 0,61X más 0,56. ¿Qué significan estos dos valores? 0,61 es ¿qué? La pendiente. Y 0,56 el punto de corte en el eje Y, que si ustedes miran aquí, más o menos está entre 0 y 1. Entonces aquí podemos intuir que sí está bien nuestra recta. ¿Esto qué es? ¿Esto que acabo de hacer qué es? Esta es una ejecución matemática. Matemáticamente hicimos una aproximación de esta recta que está aquí. Para ello, ¿qué hicimos? Escogimos dos puntos tentativos de la recta. Así como yo escogí 4,3 y 10, 6.7, pude haber escogido 4,3, que es muy aconsejable porque está sobre la línea, y proyectar este un poquito más arriba. Por ejemplo, este sería
5 y... ¿cuál era este? No, 8, y en vez de 5 sería 5, 6 o 5, 7. O sea, es simular uno cualquier punto acá y desarrolla este procedimiento y ahí está la situación. ¿Ok? Eso es este punto 3. Para que veamos cuál es el propósito de eso, vamos a mirar este siguiente punto, que dice, proyecte un cuadro con la ecuación encontrada. Vamos a proyectar este mismo cuadro, pero no con los datos que teníamos originalmente, sino con la ecuación que acabamos de encontrar. Eso quiere decir que vamos a agregar aquí una nueva fila, y en esta fila vamos a colocar otro y, no el que teníamos originalmente, sino este. Para diferenciarlo este de este, vamos a ponerle aquí una m, que significa que esta es la y matemática de la ecuación matemática. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? ¿Cuáles serían los valores de x dada esta ecuación? Entonces empezamos con la primera. Si x vale 2, ¿cuánto valdría y aquí? Entonces sería 0,61 multiplicado por 2 más 0,56. ¿Cuánto nos da? 0,61 por 2 más 0,56. 1,78. 1,78. ¿Qué quiere decir eso? Que si x vale 2, ¿cuánto vale y? Ya no valdría 2, sino que está un poquitico más abajo. Si se dan cuenta, estaría aquí. ¿Cuál sería este valor acá? 1,78. ¿Ok? Si y vale 4, entonces ¿cuánto vale 4? Reemplazamos acá. 0,61 por 4 más 0,56. Y eso nos da 3. Entonces si se dan cuenta que nos está yendo muy bien, porque este valor es bastante cercano, en este caso igual a este 3. Si x vale 5, ¿cuánto valdrá y? Del 0,61 por 5 más 0,56. ¿Cuánto nos da? 3,61. 3,61. No vamos a hacerlos todos para ahorrar un poco de tiempo acá. Vamos a hacerlo, ¿cuánto valdría para x igual a 10? Entonces, 0,61 por 10 más 0,56. 6,66. 6,66. Bueno, muy bien. Ustedes después de ahí de puro desparche llenan aquí los otros. Bueno, aquí tenemos entonces, ¿qué es esto? Una ecuación de esta recta. Entonces si se dan cuenta que más o menos empezamos a equilibrar los datos y nos dan valores que nosotros esperaríamos. Fíjense que si este vale 10, este está un poquito por encima de 6. Esta recta representa muy bien, digamos no con exactitud, pero sí bastante aproximado a al comportamiento de estos datos. Este análisis es un análisis exclusivamente matemático. Ahora vamos a hacer esa misma situación, pero vamos a hacerlo estadísticamente para que ustedes vean primero la similitud en cuanto al resultado final, pero la diferencia en cuanto al procedimiento que utilizamos. Para ello vamos a desarrollar entonces el siguiente punto. El punto 5 dice calcular el coeficiente de correlación. La manera de calcular el coeficiente de correlación varía estadísticamente de un autor a otro. No todas las personas lo hacen de la misma manera. Yo voy a hacer aquí uno que me parece que es bastante pertinente, porque si bien el cuadro es bastante grande, una vez que usted tiene el cuadro, hacer el desarrollo es bastante elemental. Hay otro procedimiento en donde el cuadro es un poco menor, pero hay que después hacer más trabajos, calcular covarianzas, varianzas. Aquí no hay que hacer nada de eso, es un poco más sencillo y el resultado es exactamente igual. Vamos a calcular entonces primero que todo el coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es un número. Ese número está entre -1 y 1. En donde
aquí tenemos en el intermedio un 0. Un coeficiente de correlación de 1 significa que los datos están apareados de una manera perfecta. Todos los puntos están exactamente sobre la línea, no como en este caso que están estos un poquitico arriba, un poquitico abajo. Si todos los puntos estuvieran sobre la línea, el coeficiente de correlación sería 1. ¿Cuándo da menos 1? Cuando todos los puntos están sobre la línea, pero la línea está descendiendo. Cuando la pendiente es negativa. Si todos los puntos están acá, ¿cuánto nos daría el coeficiente de correlación? Menos 1. ¿Cuándo nos da 1? Cuando todos los puntos están sobre la línea, pero la línea es ascendente. Pero como en este caso se supone que no hay una perfección en los datos, lo que hacemos es que calculamos un coeficiente, y si el coeficiente está en estas fronteras, digámoslo aquí, de para acá y de para acá, podríamos decir que es aceptable la correlación, que hay una correlación suficiente. Y si está aquí hacia 0 y hacia 0 por acá, en la medida en que más se acerque a 0, menos correlación hay. Si la correlación es 0, es porque los puntos están totalmente dispersos y no tienen ninguna tendencia. Si la correlación es hacia 1, es porque tiene esta tendencia así, o hacia menos 1 porque tiene esa tendencia bajando. ¿Cuál es este valor acá? No hay un criterio unificado de cuál debe ser el valor. Para mí debería ser por encima de 0,7 hacia allá y por debajo de menos 0,7 hacia acá. Entre 0,7 y menos 1 y entre 0,7 y 1, yo diría que la correlación es lo suficiente como para seguir en el proceso de buscar la ecuación. Si la correlación está por debajo y por debajo aquí, uno podría decir, no hay suficiente correlación como para calcular la ecuación. Esa es la situación. Entonces vamos a mirar cuál es el escenario nuestro. Vamos a calcular nuestro coeficiente de correlación para saber si sí existe una tendencia en esos datos de continuar con el proceso de buscar la curva. Entonces, la correlación se hace de la siguiente manera. Hay unos datos acá que son, el primero, que es el de los datos originales. Esos datos originales, vamos a llamarlos acá X mayúscula y Y mayúscula. Esos son nuestros datos originales. Luego, ¿qué hay que calcular? Hay que convertir estos dos datos en unos datos que nos permitan estadísticamente manipularlos. Y eso lo voy a llamar X y Y, pero no mayúscula, sino minúscula. Y hay que calcular algunos otros, ya manipulando estos dos, que son 3 columnas, que son las siguientes. Una es XY, que es el producto de estas dos. Otra es X al cuadrado, que es el cuadrado de este. Y el otro es Y cuadrado, que es el cuadrado de este. Estas son las que hay que manejar. Para el caso de nuestra evaluación, si ustedes desean, pueden traer ya este cuadro hecho, pero vacío, pero lo traen ya estructurado, de tal manera que es mucho más fácil hacerlo. Entonces vamos a empezar a llenar nuestro cuadro. X son estos que están acá, que son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. X son 2, 3, 3, 4, 6, 5, 7, 6. Bueno, entonces estos son nuestros datos originales. Ahora vamos a hacer nuestro proceso de conversión. ¿Cómo se calcula esta X minúscula? La X minúscula se calcula como el valor de la X menos
la media de X. O sea, vamos a encontrarle la media a este que está aquí. Voy a anotarlo aquí más abajito para anotar aquí los totales. Entonces, X minúscula es igual al valor de X menos la media de X. Y la Y minúscula es igual a la Y menos la media de Y. Entonces, ¿qué tenemos que calcular para resolver X y Y? Tenemos que encontrar la media de cada uno de ellos. ¿Cuál será la media de X? Recuerden que la media de un valor es la suma de los datos sobre el total de los mismos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Cuánto suma esto? 51. 51. Entonces, ¿cuál será la media de X? Será igual a 51 dividido entre 8, que nos da 6,375. 6,37, vamos a aproximarlo a 6,4. La media de Y, entonces vamos a mirar cuál será la media de Y. La media de Y es igual a la suma de estos, que da 5, 8, 18, 23, 30, 36, dividido en 8, que da 4,5. 4.5. Entonces, ¿cuál es la media de X? 6,4. ¿Cuál es la media de Y? 4.5. Si ya tenemos las dos medias, podríamos calcular ya con esta fórmula X minúscula y Y minúscula. Entonces les voy a pedir por favor que me ayuden ahí con las calculadoras y empecemos con esta X minúscula. 2 menos 6,4 Menos 4. menos 4.4. 4 menos 6.4 Menos 2,4. menos 2.4. 5 menos 6.4. Menos 1,4. 6 menos 6.4 da menos 0,4. 7 menos 6.4, ahí ya da positivo. ¿Cuánto da? 0,6. 0.6, aquí nos dará 1.6, 9 dará 2.6 y 10 nos dará 3.6, ¿cierto? Si voy sumando de a 1, pues aquí también le voy sumando de a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos acá? X minúscula. Ahora vamos a hallar Y minúscula, que sería esta columna, cada uno de estos datos, pero restándole 4.5. Entonces, 2 menos 4.5 Menos 2,5. menos 2.5. 3 menos 4.5 daría 1,5. menos 1,5. 1.5. 3 menos 4.5 nos da menos 1.5. 4 menos 4.5 nos dará menos 0.5. 6 menos 4.5 1,5. nos da 1.5. 5 menos 4.5 nos da 0,5. 7 menos 4.5 nos dará 2.5 y 6 nos da nuevamente 1.5. Uno tiene que ser muy observador cuando está trabajando estadísticamente. Por ejemplo, observen ustedes que aquí, en este no se nos repiten, salvo, no se nos repite nada, pero en este sí nos tenemos 2,5 negativo y 2,5 positivo. 1,5 negativo, 1,5 negativo, 1,5 positivo y 1,5 positivo, y estos dos 0,5. ¿Para qué nos sirve eso? Para que cuando estemos calculando acá estas otras cosas, si algo ya está calculado, no tengamos que rehacerlo nuevamente. Muy bien, ya tenemos X y ya tenemos Y. Ahora vamos a calcular XY. Entonces aquí dice que XY, ¿qué es? Pues el producto de X por Y. Como estos son todos negativos, aquí nos dará menos por menos más. Y estos, como son positivos, también nos da más. Podría suceder, dependiendo de algunas circunstancias, que aquí dieran negativos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el coeficiente nos podría dar, como les mostraba hace un rato, también entre 1 y menos 1. En este caso, todo es positivo. Entonces, por favor, me ayudan. 4.4 por 2.5
¿Cuánto da? 11. 11. 2.4 por 1.5. ¿Cuánto? 3.6. 1.4 por 1.5. 2,1. 0,4 por 0,5. 0,2. 0,6 por 1,5. 0,9. 1,6 por 0,5 da 0,8. 2,6 por 2,5. 6.5. Y 3.6 por 1.5. 5.4. 5.4. Muy bien. Ahora, x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, ¿qué será? Coger esta columna y cada uno de ellos multiplicarlos por sí mismo, que en las calculadoras sería o por sí mismo, o las que tengan la opción de x al cuadrado, pues es mucho más rápido hacerlo por x al cuadrado. Entonces, 4.4 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 19.36. 19.36. 2.4 al cuadrado, 5.76. 5.76. 1.4 al cuadrado, 1.96. 1.96. 0.4 al cuadrado, 0.16. 0.6 al cuadrado, 0.36. 0.36. 1.6 al cuadrado, 2.56. 2.56. 2.6 al cuadrado, 6.76. y finalmente 3.6 al cuadrado, que nos da 12.96. 12.96. Muy bien. Esta otra columna de y al cuadrado es más fácil. ¿Cuánto da 2.5 al cuadrado? 6.25. Entonces, 6.25 nos da esa y 6.25 nos da también esta, porque 2.5 al cuadrado y menos 2.5 al cuadrado da lo mismo. 1.5 al cuadrado da 2.25. 2.25, que nos da aquí, nos da acá, nos da aquí y nos da este último. Y 0.5 al cuadrado, que da 0.25, que es estos dos. Muy bien, esa es la tabla. Ya llenamos nosotros nuestra tabla y ya podríamos empezar a hacer los cálculos. ¿Cuáles cálculos son? Son los... ¿Se apagó eso? Entonces ya tenemos la tabla llena. Ahora vamos a empezar a hacer el cálculo de nuestro coeficiente de correlación. La ventaja es que si nos da que sí están relacionados esos datos, con esta misma tabla nos sirve para calcular el resto. Entonces, el coeficiente de correlación, el que está entre menos 1 y 1, se identifica con la letra R. Y la fórmula para calcularla es la siguiente, es la sumatoria de XY sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado multiplicado por la sumatoria de Y al cuadrado. Ya tendríamos casi todo listo, pero fíjense que en la fórmula en todos los tres casos dice sumatoria y nosotros solamente hicimos los cálculos, pero no los hemos sumado. Entonces vamos a sumarlo y para que nos rinda, le voy a pedir el favor de que me ayude usted con la XY, usted con X al cuadrado y usted ayúdeme con Y al cuadrado. Entonces a sumar esta columna y esta columna, XY, X al cuadrado y Y al cuadrado. Una vez que nosotros hacemos eso, ya podemos calcular nuestro coeficiente de correlación. ¿Cuánto da? 30,5 XD. Este da 30.5. X al cuadrado, 49.88. 49.88. ¿Y Y cuadrado? ¿Cuánto? A mí me dio 22. Ok. Ténganse seguridad porque si no...
Empiezan a hacerlo 3 veces en el parcial y ahí es donde no les alcanza tiempo. Bueno, muy bien, ya tenemos los valores, ya podríamos calcular cuál es nuestro coeficiente de correlación. Entonces dice, el coeficiente de correlación es igual a la sumatoria de XY que nos dio 30.5 sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X al cuadrado que dio 49.88 multiplicado por la sumatoria de Y al cuadrado que nos dio 22. R será igual a 30.5 sobre la raíz cuadrada de ¿cuánto da? 49.88 por 22. 1097.36. Muy bien, 1097.36. Y ahora, ¿cuál será la raíz cuadrada de eso? La raíz cuadrada de 1097.36 da 33.12. 33.12. Sí, sí. Muy bien, entonces nuestro coeficiente de correlación será igual a 30.5 dividido entre 33.12. ¿Qué da? ¿Cuánto? 0,92. 0,92. ¿Qué podríamos concluir entonces? Que sí están los datos relacionados, porque este valor es mayor que 0,7 y está bastante cerquita al 1. Además de eso, que están bien relacionados, o sea, uno puede decir aquí que sí hay correlación. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Calcular la ecuación de la recta. Pero vamos a calcular la ecuación de la recta y la vamos a calcular estadísticamente. Entonces, para ello voy a borrar acá la gráfica y en este lado acá vamos a continuar con el resto. Para hacer la ecuación de la recta estadísticamente es supremamente fácil. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando esta misma ecuación, pero no la estamos buscando matemáticamente, sino estadísticamente. Y tenemos que hacer lo mismo, calcular M y calcular B. Entonces, ¿qué es M? Para este caso en particular, la pendiente es igual a la sumatoria de XY sobre la sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta que es muy fácil calcular la pendiente? ¿Cuánto nos dio la sumatoria de XY? 30.5. ¿Y cuánto nos dio la sumatoria de X al cuadrado? 49.88. ¿Cuánto da la división de esas dos cosas? 0,61. Coincidieron las dos pendientes. La pendiente matemáticamente y la pendiente estadísticamente nos dio lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la B? Entonces, para calcular la B, hacemos lo siguiente. B es igual a la media de Y menos la pendiente por la media de X. B entonces será igual. ¿Cuál es la pendiente de Y? La media de Y. 4.5. Entonces será igual a 4.5 menos la pendiente que nos dio 0.61 por la 6.4. media en X que nos dio 6.4. Recuerden que la operación esta primero se multiplica y luego se resta. Entonces, ¿cuánto da 0.61 por 6,4? 3.90. 3.9. ¿Cuánto da 4.5 menos 3.9? 0.6. 0.6. Entonces, ¿cuál será la otra ecuación? Fíjense que decía acá en la siguiente, decía hallar la recta de regresión, o sea, la recta estadística. Ya calculamos el coeficiente de correlación, que ¿cuánto nos dio? 0.92. Y el siguiente punto decía, si sí aplica, halle la recta de regresión. ¿Cuál es la recta de regresión? Esta que estamos hallando acá. Para hallar la recta de regresión, ¿qué hacemos? Calculamos la pendiente
y nos dio 0,61. Calculamos el punto de corte que nos dio 0,6. La respuesta entonces es que la Y, pero no matemática, sino estadística, ¿a qué será igual? A la pendiente que nos dio 0,61x más B, y B nos dio 0,6. Si ustedes observan, nuestro resultado matemático es muy cercano a nuestro resultado estadístico. La ventaja que ustedes tienen aquí con esto es que uno puede encontrar todas estas cosas muy fácilmente en Excel. Y ya tendríamos acá nuestra respuesta al punto 6, hallar la recta de regresión estadística. ¿Cuál es? Esta que está aquí en rojo. El siguiente punto dice proyecte el cuadro con la recta estadística. Así como lo proyectamos acá con la recta matemática, vamos a proyectarlo igual, pero con la recta estadística. Y hagámoslo para los mismos que los hicimos acá. Vamos a colocar aquí Y estadística. La Y estadística, por ejemplo, para X igual a 2, ¿cuánto nos daría? 0,61 por 2 más 0,6. ¿Cuánto da eso? 1,82. 1,82. Para 4, ¿cuánto nos daría? 0,61 por 4 más 0,6. 3,04. Y finalmente hagámoslo también para 10. 0,61 por 10 más 0,6. 6,7. 6,7. Entonces, si se dan cuenta que la recta que teníamos acá, podríamos decir que esta recta nos sirve y que esta recta también. ¿Cuál de las dos es la más apropiada? En este caso en particular, nos interesa más la estadística porque primero, estamos trabajando con estadística y segundo, que la escogencia de este punto acá fue muy aleatorio, mientras que aquí todos estos datos sí son los datos que tenemos. O sea, es más pertinente esta recta que esta recta. Muy bien, finalmente, para terminar, decía aquí, extrapole el valor de x igual a 14 con ambas rectas. ¿Qué significa eso de extrapole? Lo que quiere decir es que nosotros, ¿para qué hacemos esto? Hacemos esto es para proyectarnos hacia situaciones que nosotros no sepamos y que quisiéramos saber cuál es el comportamiento. Si yo les dije hace un rato que esto eran, por ejemplo, las llamadas, fue que les dije, ¿no? Las llamadas y los productos vendidos. Entonces yo digo, si yo hago 7 llamadas, vendo 6 productos. Si hago 9 llamadas, vendo 7. Si hago 10, vendo 6. Y yo quisiera saber qué sucedería si yo hago 14 llamadas. Vamos a extrapolar eso para ambos valores. Entonces, por ejemplo, para matemáticamente, entonces, ¿cuánto sería Y matemáticamente para un X igual a 14? Entonces sería reemplazar aquí 14. Entonces, ¿cuánto me da? 0,61 por 14 más 0,56. 9,14. 9,14. O sea, una aproximación matemática para Y igual a 14, para X igual a 14 nos daría 9,14. Ahora, estadísticamente, ¿cuál será el valor? Lo reemplazaríamos obviamente en nuestra ecuación estadística. ¿Cuánto daría 14 aquí? 0,61 por 14 más 0,6. ¿9 punto qué? ¿Igual? Sí. Y ahora ambos casos porque- igual. De pronto por la aproximación. Sí, 9.4. Los decimales puede que nos den lo. Debería dar en teoría un poquitico más acá. 0,61 por 14 más 0,6. 9,14 ¿qué? 9,14. Cerradito, no hay un tercer Sí, esa no. decimal. ¿Y acá también? Sí, pero me confía en nosotros. Debería dar aquí un poquito menos. 14 más 0,56.
No está mal. Da, en la YM da Sí. 9,1. No 14, sino 9.1. Ok, listos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que ambas situaciones son relativamente similares y que nos servirían ambos, pero nos estamos interesando en este caso es en el comportamiento estadístico. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ese es el tema sobre lo que es correlación y regresión. Para cerrarlo, diríamos lo siguiente. ¿Qué es correlación? Es buscar un valor que nos permita saber si ese conjunto de datos están o no correlacionados. Si sí lo están, ¿qué hacemos? Hacemos una curva de regresión, que es identificar esta recta que está aquí. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Listos.